Gloria a Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga, amada iglesia, a cada uno de ustedes. Estamos muy contentos por la providencia que nuestro Padre Celestial tiene para con cada uno de nosotros, orquestada, porque Él es soberano, Él es fiel, Él cumple lo que promete y nosotros podemos descansar en sus promesas. El día de hoy, amada iglesia, vamos a estar viendo una nueva serie, específicamente en el libro de los Hechos. Vamos a estar dando una introducción a la serie hasta lo último de la tierra, el reino de Dios. Lo que vamos a estar abarcando el día de hoy van a ser 3 versículos. Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a estar viendo acerca de esta importancia gloriosa que nuestro Padre Celestial tiene de desarrollar su iglesia en los primeros 30 años, de cómo comenzó esta iglesia gloriosa con el poder transformador del Espíritu Santo a salir adelante, porque era Dios respaldando a su iglesia. De tal modo que nosotros vamos a aprender todo lo que la palabra de Dios tiene que decir en esta serie hasta lo último de la tierra. Antes de comenzar a leer los textos previamente mencionados, se ha tomado la serie hasta lo último de la tierra, lo que Jesucristo le dijo a los apóstoles en el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De ahí es donde se ha extraído literalmente el nombre de esta serie, para la honra y para la gloria de Dios. Asimismo, hacerle ver a cada uno de ustedes, porque por la gracia de nuestro Padre Celestial, nuestro amado hermano pastor Orlando Duarte, ¿verdad?, me aconsejó a bien a que verdaderamente estudiemos algo que vaya consecuentemente, ¿verdad?, para que no estemos tal vez como los otros días que hemos estado estudiando en un evangelio, después en una epístola, después en algún libro, sino que vayamos a algo que sea una secuencia, y esto es para la honra y para la gloria de Dios, para que nosotros vayamos entendiendo todo el poder desplegado en todos estos grandes hombres de Dios a quien Dios usó. Vamos a leer la palabra de Dios en Hechos, capítulo 1, versículo del 1 al 3, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y su letra dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por permitirnos, oh Señor, comenzar a escudriñar la forma en cómo esta iglesia fue creciendo, avanzándose a lo largo de toda la tierra por el obrar glorioso de tu Espíritu Santo, porque tú estabas respaldando, oh Señor, a todos estos hombres y mujeres, discípulos de Jesucristo, para llevar a cabo la gloriosa comisión del Evangelio, oh Dios de la gloria. Padre, en esencia nosotros como iglesia estamos necesitados de conocer acerca de todo lo que conllevó a esta iglesia primitiva a poder salir adelante en medio de todas las adversidades. Sabemos, Padre, de que nosotros estamos necesitados de poder tener el conocimiento y aplicarlo mediante el obrar de tu Espíritu Santo para poder siempre estar fortalecidos, sustentados, equipados, capacitados para esta obra misionera a la cual tú nos has encomendado, oh Señor Dios Todopoderoso. Gracias, porque tú has traído el día de hoy a nuestros corazones esta palabra para que esta tu iglesia comience a desarrollarse conforme al plan glorioso que tú has traído desde antes de la fundación del mundo. Ilumina nuestras mentes, abre nuestros entendimientos con el poder glorioso de tu Santo Espíritu. En la acción de gracias te lo pido. Amén y amén. Amada iglesia, cuando nosotros hacemos un buen uso del estudio de la palabra de Dios, nosotros vamos a darnos cuenta primordialmente la esencia que refleja en su totalidad la palabra de Dios. Es
importante que nosotros como hijos de Dios reconozcamos algo que es vital, amada iglesia. La única razón por la que esta iglesia pudo perseverar en medio de las peores situaciones, pudo perseverar bajo persecución, fue por el respaldo de Dios. De tal modo que si cada uno de nosotros comienza a ver cómo es que esta iglesia se desarrolló bajo el plan glorioso del Espíritu Santo, nosotros vamos a tener mucho que aprender y aplicar para el día de hoy. Vamos a ir analizando algo que es muy importante. Nosotros tenemos que ver primeramente quién es el autor de este libro a los Hechos. Es Lucas, el médico amado, un gran investigador, un gran historiador. El inicio de la narración de Lucas, de una historia extraordinaria, es este libro que nosotros estamos por ver, que fue narrada verdaderamente por este extraordinario historiador, un gran investigador. Lucas era un hombre griego convertido al cristianismo con amplio conocimiento del judaísmo. Y era médico, el médico amado, alguien que acompañó al apóstol Pablo en muchas, si no en todas de sus misiones en las que Pablo verdaderamente se embarcó en llevar a cabo la obra misionera que Dios le había entregado. Como introductoria para ver este glorioso y maravilloso libro, lo que vamos a encontrar en el libro de los Hechos es que este es un libro que está lleno de aventuras misioneras, luchas de poder, persecución religiosas, encuentros de poder político, el poder del Espíritu Santo, resurrecciones de muertos, señales prodigiosas, visiones, terremotos de parte de Dios, conversiones dramáticas, encarcelamientos, escapes dramáticos de prisión, golpizas, martirios, asesinatos, violencia de multitudes, peligros y rescates increíbles, todo el poder de Dios en acción desplegado a lo largo de los primeros 30 años de esta iglesia, manifestando el poder glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por medio del obrar del Espíritu Santo. Todo esto que acabamos de mencionar se encuentra en este solo libro de los Hechos, de tal modo que vamos a ir aprendiendo mucho de todo lo que la palabra de Dios nos tiene que decir. Esta es una historia, amada iglesia, el libro de los Hechos, dirigida por Dios. Esta es teología en acción, es una fe vivida en las trincheras de la vida real, donde el protagonista número uno es Dios mismo, es Jesucristo, es el Espíritu Santo, usando soberanamente a todos estos grandes hombres a quien Él había escogido. Ahora, nosotros tenemos que ver que esto tiene que ver como el segundo volumen, se puede decir, de que anterior a esto el médico amado Lucas escribió un primer volumen que es su Evangelio de Lucas, y ahora estamos viendo ahora Hechos. Dice, la misma palabra de Dios nos lo enseña. Este es un libro que Lucas dedica a alguien. Comenzamos a verlo de manera especial. ¿A quién? A Teófilo, ¿verdad? Ahí comienza diciendo en el primer tratado, o aquí dice el nombre, ¿verdad? ¿A quién es? O Teófilo. ¿Y qué significa Teófilo? Amado de Dios, amigo de Dios. Teo, Dios. Filo, de amigo, de amado. Amado de Dios, ese es el nombre. Nosotros tenemos aquí una hermana que tiene un hermano que se llama Teófilo, que significa amado o amigo de Dios. Ustedes pueden darse cuenta, ¿verdad?, cómo está iniciando, a quién se le está escribiendo esta carta, primordialmente, pero nosotros conocemos de todo esto. ¿Y qué es lo que le dice el historiador Lucas? En el primer tratado. ¿Y cuál es ese primer tratado? El Evangelio de Lucas. ¿Por qué razón? Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, hay algo muy importante que mencionar. Esto del libro de los Hechos no es una historia muerta. Esto es el desarrollo del plan de Dios para su iglesia. Óigase, el desarrollo del plan de Dios para su iglesia. Si Dios está con su iglesia, con cada uno de nosotros, con la primera iglesia bautista de la Unión, nadie la podrá detener.
Es algo que nosotros vamos a aprender conforme a la palabra de Dios, porque Dios está respaldando a su iglesia. La iglesia prevalecerá, dice la palabra de Dios. No van a prevalecer las puertas del Hades contra ellas, como se lo dijo Jesucristo al apóstol Pedro. En este libro asombroso, inspirado por Dios, para que cada uno de nosotros le conozcamos mejor, se nos invita, se nos está haciendo una atenta invitación a todos nosotros, ¿a qué? A descubrir quiénes fueron estas personas que cambiaron el rostro de la sociedad. ¿Qué predicaron ellos? ¿Por qué sufrieron oposición? ¿Cómo vivieron? ¿Qué podemos aprender acerca de cómo ellos plantaron iglesias? Miren todo lo que vamos a ir aprendiendo en el desarrollo de todo este asombroso libro. De su cuidado pastoral, de su preocupación social, algo que toda iglesia debe tener, una preocupación social, de su vida de oración, de su fe en Dios y de sus testimonios, que la iglesia del siglo XXI pudiera aprender acerca de esta iglesia primitiva y qué acerca del discipulado y del liderazgo de la iglesia, qué aprender acerca del Espíritu Santo, que era una realidad tan vibrante en su avance, en el desarrollo glorioso de esta iglesia. Las respuestas a esas preguntas están en el libro en el que tú y yo nos estamos embarcando hoy en día a explorar, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden. Para que ustedes vean, el primer tratado se encuentra en Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4. Hay una concordancia, hay una unión, porque si Lucas está diciendo a Teófilo, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora quiero que vean que dice Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Oigan lo que dice Lucas en su Evangelio. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, oigan qué cosa, que la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado, miren, era un gran investigador, un gran historiador, investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, dice Lucas, escribírtelas por orden. ¿Se las ordenó a quién? Oh excelentísimo Teófilo. Ven en Hechos 1 cómo se dirige a Teófilo, y ahora él le dice excelentísimo Teófilo. Lucas Evangelio es el primer tratado y Hechos segundo tratado. Oh excelentísimo Teófilo. Y vamos a ver eso del excelentísimo Teófilo, para que conozcan bien la verdad, que las cosas en las cuales ha sido, de las cosas en las cuales ha sido instruidos acerca del Evangelio. Pero Lucas quiso profundizar más, inquirir más, averiguar más, examinar más y ponérselas en orden a este excelentísimo Teófilo, amigo exacto, amado de Dios. Ahora, prestemos atención. La razón por la que Lucas se refiere a Teófilo como excelentísimo es porque él era un funcionario importante, era romano, un funcionario romano del imperio romano que tenía una posición muy importante de influencia. El título de excelentísimo que se le da en Lucas implica una persona definida y sugiere que era un hombre de elevada posición, un funcionario romano a quien Lucas tenía en alto respeto. El apóstol Pablo, para que aprendamos de esto, le llama a Félix excelentísimo en Hechos capítulo 23, versículo 26. Claudio Lisas al excelentísimo gobernador Félix. Ustedes pueden ver cómo el apóstol Pablo en este mismo libro le llama a Félix gobernador, pero antes le llama excelentísimo gobernador. Ahora estamos aprendiendo de algo de este Teófilo, ¿verdad? Tenía una posición elevada para que Lucas le dijera excelentísimo. Y también en Hechos 26-25 Pablo se refiere a Festo también como excelentísimo. Vamos aprendiendo algo acerca de este Teófilo a que se le escribió esto en orden. Probablemente Teófilo fue un oficial del imperio romano. Ahora, hay una especulación a la que yo me voy a sumergir en este momento hablando de Teófilo. Otros especulan
que Teófilo pudo haber sido el patrocinador de Lucas. En la antigüedad muchos autores buscaban patrocinadores, ya que ellos solían escribir, ¿verdad?, en alrededor de 12 metros de largo sobre el papiro, y ellos necesitaban fondos para poder verdaderamente llevar a cabo lo que ellos querían imprimir, lo que ellos querían realizar, y ellos pudieran costear el pago de las copias a mano, ya que en la antigüedad los rollos de papiro eran entre 11 metros de largo, y de haberlo hecho mucho más largo hacía demasiado pesado como para cargarlo. El papiro, si nos preguntamos qué era un arbusto acuático cultivado en pantanos y estanques en todo el antiguo Egipto. A diferencia del pergamino, que era mucho más caro, que lo hacían de las pieles de las cabras, incluso a veces de las vacas, de los cerdos, tenía una durabilidad aún mucho más que el papiro. Y nosotros vemos cómo es que también la Biblia nos enseña todo esto, porque nosotros, si somos buenos investigadores, así como lo fue Lucas, vamos a describir de que también había un gremio de escribientes profesionales que producía copias de los decretos gubernamentales, correspondencia diplomática, textos judiciales, documentos de impuestos y censos, contratos matrimoniales, partidas de nacimiento, de fusión y divorcio, negocios, cartas oficiales y privadas, literatura en prosa y poesías. Muchos libros bíblicos se escribieron sobre pergamino. Esa es una especulación de verdad, al ver a Teófilo como un patrocinador y a referirse delante de él así. Ahora, ya vimos que son dos volúmenes. El primer relato, que es el Evangelio de Lucas, tiene que ver con el ministerio de Jesús. Este segundo relato tiene que ver con el ministerio del Espíritu Santo, usando poderosamente y soberanamente y gloriosamente a sus apóstoles, de tal forma de que ellos fueron empoderados. Jesucristo fue empoderado por el Espíritu Santo. Sabemos en el Jordán, cuando fue bautizado por Juan, y Dios dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y el ministerio de los apóstoles se llevó empoderado soberanamente por el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, cuando Dios les había advertido y les había anunciado de que serían bautizados no dentro de muchos días y que el Espíritu Santo se derramaría sobre ellos. Ahora vamos viendo acerca de esta introducción gloriosa que nuestro Padre Celestial nos está enseñando acerca del libro de los Hechos. Ahora, Jesús comienza con una tarea, los apóstoles la continúan. El reino de Dios en el Evangelio de Mateo se menciona 5 veces. 15 veces en Marcos, 31 veces en Lucas, 1 en Juan y 7 en este libro que estamos viendo. Mateo habla acerca del reino de los cielos porque él no quería pronunciar el nombre de Dios, porque él escribió predominantemente a una audiencia judía. Nosotros sabemos de que Marcos escribió predominantemente a una audiencia romana, gentil, al igual que Lucas, al igual que Juan, a una audiencia universal. Ahora, vamos a hacer un estudio de todo esto que estamos viendo. Cuando Lucas habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar del Evangelio, el versículo 2 dice, en Hechos capítulo 1, 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Qué sucede entonces? Que Lucas comenzó a hablarle a él acerca del nacimiento de Jesucristo, acerca de la vida de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo y de la ascensión de Jesucristo a la diestra del Padre, hasta el día en que fue recibido arriba. De esas cosas habló en el primer tratado, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahora el versículo 3 dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Indubitables quiere decir que no se puede dudar. Él se les apareció después de haber resucitado, después de haber padecido, con muchas pruebas indubitables, pruebas que no se podían dudar, quiere decir la palabra indubitable, tanto así de que él se aparecía ante ellos y ellos podían ver los orificios que le habían quedado de los clavos, que verdaderamente cuando a él lo habían clavado en el madero, en la cruz, y él comenzó a hablarles. Si algo hizo Jesucristo cuando él estaba presente con ellos, hablarles del Evangelio, y a la misma vez cuando él resucitó, él siguió hablando del reino de los cielos, del reino de Dios. De tal modo de que ahora vamos a estar viendo, porque es una introducción acerca de esta nueva serie hasta lo último de la tierra, vamos a estar viendo y aprendiendo acerca de lo que es
el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos dice que apareciéndoseles durante, ¿cuánto tiempo se les apareció a sus apóstoles, a sus discípulos? 40 días. Después de estos 40 días, Él ascendió, Él subió a la diestra del Padre, y 10 días después que llegó el día de Pentecostés. Miren qué maravilloso. Por eso es que Pentecostés significa 50 de 50, que a los 50 días, ¿verdad?, sucedió el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, enfocándonos aquí, hablándoles acerca del reino de Dios, ¿qué es ese reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios. Hablándoles acerca del reino de Dios, eso es algo que Jesucristo mostró que era presente y algo que era futuro. Quiero llevarlo a lo que dice Lucas 11, 1 y 2, de que uno de sus discípulos no sabía cómo orar, pero que Jesucristo les enseñó a ellos a cómo orar. Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 2 dice: aconteció que estaba Jesús hablando del reino de los cielos, de Dios, y una salvedad: el reino de los cielos, el reino de Cristo y el reino de Dios es el mismo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando, ok. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, ¿qué le dijo? Señor, enséñanos a orar. Ellos estaban querían tomar el ejemplo de Jesús, del Maestro. Lo ven orando. Luego que termina de orar, porque no lo interrumpieron, se acercan a él y le piden: enséñanos a orar. ¿Y qué les dijo Jesús? Como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oren, decid: Padre nuestro que estás, santificado sea. Ahora nos vamos a enfocar en esto. ¿Qué les dice Jesús? Venga. Antes de hágase tu voluntad, le dice: venga a tu reino. Ahora, parecería como que esta frase, venga a tu reino, es a futuro, ¿verdad? Venga a tu reino, y de hecho lo es. Pero vamos a estudiar conforme a la palabra de Dios, a la luz que Dios ha revelado para cada uno de nosotros, cómo el reino de Dios tiene que ver tanto con algo presente como futuro. Hágase tu voluntad como en la tierra. El reino de Dios es el gobierno de Dios en la vida de los seres humanos en cuanto a hacer su voluntad. Y también el reino de Dios es el gobierno soberano sobre el gobierno de la tierra. Porque en el tiempo de Nabucodonosor Dios gobierna allá y gobierna aquí, pero Dios le demostró que Él tiene poder para gobernar la tierra y gobernar el cielo. Ahora, la culminación perfecta del reino será cuando Cristo venga en el reino milenario y después el reino perfecto de Dios en la eternidad. Sí. El reino de Dios absoluto, para que se diga, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, significa que en el cielo se hace la voluntad de Dios a la perfección. Y de la forma en cómo va a ser ese reino instaurado, puesto en la tierra, ya lo vamos a ver más adelante cómo es que sucede. Ahora, dice en Mateo 4:17, cuando él comenzó a predicar: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él vino con una labor del Padre Celestial: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora el reino de los cielos se ha acercado aquí a este lugar. En Mateo 12:28, pero si yo en un momento dado a Jesucristo lo estaban acusando de que él estaba expulsando demonios por el príncipe de los demonios, por Beelzebú, para significar otro nombre, para Satanás, Jesucristo hace una aclaración y dice en Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, para que veamos que esta es una realidad presente, hablando del reino de Dios, ciertamente, dice Jesucristo, ha llegado a vosotros, ¿qué? Ahora que Cristo Jesús está aquí, ciertamente ese reino de Dios que se cumple a cabalidad allá ha llegado aquí ahora a ustedes. Ahora, vemos que es una forma futura, una forma presente. Y a la misma vez dice Lucas 17:21, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, porque Cristo Jesús vino a hablar de eso. Ahora, es muy importante
que nosotros sepamos en qué consiste el reino de Dios. La respuesta a esa pregunta está en 1 Corintios capítulo 4 versículo 20. ¿En qué consiste el reino de Dios? ¿Qué dice en pantalla? ¿Lo tenemos? 1 Corintios 4, 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No es en palabras, sino en el poder glorioso manifestado por medio del Espíritu Santo. En eso es que consiste. Ahora bien, ¿por qué? Porque Hechos 1:8, Jesucristo lo dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis ¿qué cosa? En lo que consiste, ¿verdad? El reino de Dios. Entonces significa que ese poder que ha llegado sobre nosotros es por el Espíritu Santo. Significa que el reino de Dios está en los corazones de todos los creyentes. Amén. Vamos entendiendo cómo aquí está en la tierra el reino de Dios se ha acercado, se está llevando a cabo. Porque Jesucristo mismo lo dijo, pero recibiréis poder cuando, no antes, haya venido sobre ustedes. La palabra vosotros es literalmente sobre ustedes. ¿Quién? El Espíritu Santo. Ahí está. El reino de Dios manifestándose gloriosamente por el Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, nosotros nos convertimos en testigos. ¿Testigos de qué lugar? ¿Solo de nuestra familia, de nuestro hogar o más allá? Y me seréis testigos, dijo Jesucristo. ¿En dónde? En Jerusalén. Esa es mi casa. En toda Judea. Ese es mi vecino. En Samaria. Mis enemigos. Y Y hasta lo último de la tierra. ¿Vamos entendiendo? ¿Qué dijimos que era Jerusalén? Mi casa. Judea, mi vecino. Samaria, eran enemigos de Israel, los samaritanos. ¿Y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Es el plan de desarrollo que Dios tiene verdaderamente ya orquestado llevar a cabo por medio de nuestros corazones, donde ahora Cristo gobierna a nosotros, es el rey de mi vida. El reino de Cristo, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es por medio de eso, por medio del poder glorioso del Espíritu Santo, para que nosotros sigamos adelante. El reino de Dios, quiero que veamos la definición que el apóstol Pablo dice a los romanos en 14:17. Romanos 14:17 dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en quién. Ahí está. Una definición que la misma palabra nos dice, porque no hay nada más bonito o mejor que la palabra interprete a la palabra. ¿Qué dice que es el reino de Dios? Romanos 14:17 no es, primero hace una aclaración, que no es qué cosa. Comida. No es comida, ajá, ni bebida, Sino justicia. justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia con todo lo que corresponde a la rectitud. Tenemos la balanza equilibrada con todo lo que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo. La paz que sobrepasa todo entendimiento cuando estamos en Cristo Jesús, porque antes éramos sus enemigos, pero ahora estamos en paz, reconciliados con Él. Y es este mismo evangelio de la paz, de la reconciliación que nosotros llevamos a cabo, porque somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Un comentario. Amén. Cuando dice la palabra del reino de Dios se ha acercado, no significa que estaba lejos. El reino de Dios siempre ha estado presente. Estaba presente. Lo que significa es que a través de Cristo el reino de Dios viene en una nueva dimensión, la gracia y el conocimiento pleno de lo que es Dios. Amén, amén. Y dice, ¿verdad? Vamos a seguir viendo. Ahora, el reino de Dios se abre paso, y esto es muy importante que la iglesia tiene que conocer, porque es algo fundamental que la iglesia primitiva conoció en sus inicios. Ahora, pregunta, ¿cuántos años nos narra este libro de la iglesia primitiva? Hermana Grisberi, ¿cuántos años? ¿Lo mencionamos? ¿Los primeros? ¿Cuántos años? No estamos poniendo atención. Lástima que no tengo ¿cómo se llamaba aquello con lo que escribían los profesores? No. ¿Cómo se llama? Un yeso en la pizarra y escribían, y a los que se querían dormir o no estaban prestando atención, estaban platicando, agarraban un pedacito y lo tiraban y nos pegaban aquí, yo me acuerdo de eso.
estamos en un estudio bíblico, estamos despiertos, velad y orad para que no entréis en ¿Cuál fue la tentación. pregunta? Acerca de cuántos años habla el libro de la iglesia primitiva, los primeros cuántos años. Son los primeros 30 años de desarrollo de la iglesia que se publicaban. Ahora, el reino de Dios se abre paso, hermanos, en una lucha en contra del pecado, en medio de huestes espirituales de maldad. Desde los días de Juan, dijo Jesucristo en Mateo 11:12, hasta ahora, el reino de los cielos. Oigan, ¿desde cuándo? Dice Jesucristo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, hablando de Jesucristo, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Ustedes quieren saber qué tanta violencia sufre el reino de los cielos? Le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. ¿Quieren saber qué tanta violencia sufre? Esta iglesia supo salir adelante en victoria por el respaldo de Dios bajo persecución, bajo encarcelamientos, bajo martirio, bajo muchas cosas que sucedieron. Ahora, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 4, nos dice, ahí van a ver la palabra siglo, pero es mundo literalmente, que Satanás es el Dios con D minúscula de este siglo, de este mundo. Segunda de Corintios 4, 3 al 4. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen en Cristo Jesús. Satanás les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En otras palabras, esto quiere decir, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, esto es importante que lo mencionemos para que veamos que el reino de Dios frecuentemente y todos los días está en lucha contra otro reino, que es el reino de las tinieblas. Y es donde la iglesia tiene que estar conocedora de estas cosas para ir venciendo el mal con el bien, como dice la palabra de Dios, y salir adelante. Satanás, que es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Se acuerdan nosotros cómo estuvimos estudiando la carta o epístola del apóstol Pablo a los Efesios en capítulo 5, versículo 8? Que nosotros éramos tinieblas. ¿Cómo dice el versículo? Porque en otro tiempo éramos, ¿qué? Erais. Mas ahora sois luz. ¿En quién? En el Señor. Andad como hijos de... ¿Lo tenemos en pantalla? No está en pantalla. Hermana Wendy, Efesios 5:8. No lo pusimos. Hay que buscarlo. Entonces, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ustedes pueden ver como hay hijos de las tinieblas, que el representante de todos ellos es Satanás, y como hay hijos de la luz, el representante de todos ellos es Jesucristo. Hay dos reinos. Hay el reino del mundo, que es Satanás gobernándolo, y está el reino de Dios en los cielos y en la tierra, en todos aquellos corazones que han creído en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y estos dos se enfrentan, estos dos están en lucha. ¿Y qué está sucediendo? Nosotros podemos ver esto, Mateo capítulo 13, versículo 36 al 43, cómo Jesucristo les explica a sus discípulos que no entendieron muy claramente la parábola de la cizaña. Dice, las cizañas son los hijos del malo, parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, estamos en Mateo 13, 36, 43, para que veamos los ciudadanos de un reino y los ciudadanos de otro reino. Despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, les dijo, el que siembra la buena semilla es ¿quién? El Hijo del Hombre. Es Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son, Los hijos del rey. ahí está un grupo, y las cizañas son Los hijos del mal. otro grupo, el reino de las tinieblas, claramente visto a la luz de la palabra de Dios. El enemigo que la sembró es ¿quién? Satanás. Es el diablo, es Satanás, ahí está, el que hemos venido hablando, que se pone en contra de Cristo Jesús.
La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, oigan, del reino de Cristo Jesús, del reino, perdón, ustedes el otro reino de Satanás, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ahí está el otro grupo, los justos resplandecerán como el sol en el reino ¿de quién? De su Padre. El reino de Dios, así es. El que tiene oídos para oír. La iglesia primitiva al inicio, ¿verdad?, de llevar esta labor misionera que Dios les encomendó, sabían de estas cosas. Hijos de la luz, hijos de Cristo, hijos de las tinieblas, hijos de Satanás. Iban a haber persecuciones, iban a haber luchas, pero nosotros tenemos que saber de que nosotros tenemos que aprender a ser dirigidos y a depender totalmente del obrar del Espíritu Santo para llevar a cabo la manifestación gloriosa, poderosa y transformadora del Evangelio a toda criatura, porque me seréis testigos, dijo Jesucristo, amén. Es importante que nosotros ahora, viendo todo esto, amados hermanos, porque ya vamos a ir terminando, conozcamos lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 43 al 45. Hace una pregunta Jesús. ¿Cuál es la pregunta que hace? Juan 8, 43 al 45. ¿Cuál es la pregunta que Jesús hace? Así es. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Pregunta Jesús. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y ahí responde, ahí no está en forma de pregunta. Porque no pueden escuchar mi palabra, de Jesús. Primero una pregunta, ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? Lo que yo hablo, lo que yo digo, lo que es del reino de Dios, lo de la justicia, lo de la paz, lo del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué no lo entienden? Y él dice, porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes, dice Jesucristo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, su padre el diablo. Ahí está el grupo de las tinieblas, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira, dice Jesús. Porque digo la verdad, dice, y a mí, dice Jesús, porque digo la verdad, no me creéis. Ahora, si nosotros hacemos un análisis, amada iglesia, usted necesita hacer uso del Espíritu Santo verdaderamente, que ha sido derramado en sus corazones. ¿Cómo así? Si usted le permite al Espíritu Santo, vía la oración, vía la comunión, que es la consagración profunda e íntima a solas con Dios, usted va a ir redescubriendo los planes gloriosos que Dios tiene para su vida, y así seguir avanzando en su diario vivir, mostrando el carácter de Cristo de una forma tal en que las personas allegadas a usted puedan tener un referente de la verdad gloriosa que Dios mismo les está dando a cada uno de ustedes. Es importante, amada iglesia, que nosotros sepamos algo. Jesucristo vino a darnos vida en abundancia, vino a darnos salvación. El Espíritu Santo nos capacita, nos equipa. ¿Cuántos de ustedes, ya para llevarlo ya a alguna aplicación, cuántos de ustedes están en algunos trabajos, en algunos lugares, y de repente dicen que van a haber una capacitación? A veces se tiene que mover de aquí a San Salvador, de aquí a San Miguel, o ustedes, un líder, tiene que capacitar a las personas que están trabajando y acompañándole a trabajar con usted. ¿Por qué razón es necesaria la capacitación? Porque usted así se equipa más, se prepara más, sabe hacer las cosas más. En muchos lugares, yo creo que más que todo en los bancos, a las personas, a los cajeros, a los que van a atender, los llevan primeramente a capacitaciones de cómo desenvolverse, de cómo tratar al cliente, de cómo hablarle al cliente, de cómo hacer negocio, de cómo de los procesos que se tienen que llevar. Es una capacitación. Ahora, si esta persona que está aprendiendo de esta capacitación pone mucha atención, esta persona se va a desenvolver muy bien en su área laboral. Así nosotros, si prestamos atención a la palabra de Dios, nos vamos a desenvolver en nuestro diario vivir, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en todas nuestras relaciones personales e interpersonales. Es muy importante tener esto en cuenta. ¿Por qué razón?
porque hasta que nosotros aprendamos a conocer acerca de Dios, acerca de su fidelidad, de su justicia, de su amor y de su santidad, nosotros vamos a aprender a reverenciarlo, a adorarlo, a amarlo y a buscarlo de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, de toda nuestra mente, y así, solamente así vamos a poder ser verdaderamente sus discípulos, alguien que ha aprendido de Él y está capacitado a llevar la buena obra. Ahora, el crecimiento en una iglesia, si cada uno de nosotros se propone a estarle hablando de Cristo a otras personas, tarde o temprano, no sabemos el tiempo establecido que Dios ha predeterminado, en el interín, llevar a cabo el despliegue glorioso en dicha iglesia local como esta, para que verdaderamente esto reaccione en una forma de una plenitud gloriosa, mostrándose a través del favor de Dios y la gracia de Dios en la llenura del poder del Espíritu Santo, para que cada uno aprenda a convivir en ese amor que Dios quiere que nosotros tengamos. Amén, hermanos. Cuando la iglesia primitiva, y esto es una introducción acerca de esto, de que estamos viendo acerca del libro de los Hechos, comenzó, no crean que les fue fácil, no, fue bajo persecución, pero aún así bajo persecución, ¿saben qué beneficio tuvo esa persecución? Supónganse ustedes aquí de que vienen hombres malvados, perversos, inicuos, que quieran matarlos a ustedes. ¿Saben qué hacían estas personas? Comenzaron a salir corriendo de sus casas y por los caminos que iban hablando de Jesucristo, iban evangelizando, hablaban de Cristo y se iban, hablaban de Cristo y se iban. Es como en el Antiguo Testamento, en el tiempo del Antiguo Testamento, quería decir la fraseología antiguo testamentaria, el verdadero profeta, ¿saben qué hacía? Llegaba a hablar de parte de Dios a las personas, y no se estaba 1, 2, 3, 4, 5 días, tantos días ahí, llevaba el mensaje puntual de Dios y luego se iba. Y así también cada uno de nosotros. Les aseguro que si estuviéramos bajo una persecución nosotros, saliéramos corriendo hablando de Cristo, llegamos corriendo hasta Estados Unidos y pasamos todo hasta allá lejos y vamos hablando. Pero miren qué bendición que tenemos a la misma vez de que podemos hablarle de Cristo a muchas personas, aunque no estemos bajo persecución como la iglesia primitiva, pero la lección a aprender es a que cada uno de nosotros trate de mostrar con el testimonio, con su vida, el carácter de Cristo, que podamos verdaderamente ser comprensivos, llevarnos los unos a los otros en una forma y en una armonía, porque la palabra de Dios dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar ¿en qué? En armonía. Así es la base, que nosotros aprendamos a convivir mutuamente, amándonos unos a otros, con mis defectos, con mis cosas malas, con mi indiferencia. El Espíritu Santo va a ser un obrar glorioso en nuestra vida, hablando del reino de Dios. Y es así como nosotros, teniendo estos conocimientos básicos en nuestros corazones y aplicándolos, es como vamos a ir creciendo y vamos a ir viendo el despliegue del plan del desarrollo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El que tenga oídos para mí, que oiga. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, grande es tu nombre, poderoso es tu nombre, oh Señor. Gracias porque tú nos enseñas conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, acerca de este libro extraordinario que es el Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo gloriosamente llevado a cabo, Señor, en el plan que tú has tenido para tu iglesia, y que cada uno de nosotros pueda redescubrir todas estas grandes, Señor, enseñanzas que tú tienes para cada uno de nosotros, de las que verdaderamente tú les enseñaste a esta iglesia primitiva durante sus primeros 30 años. Que cada uno de nosotros se proponga en su corazón a poder ser parte del reino de Dios, a poder llevar las buenas nuevas de salvación, a ser buenos investigadores, diligentes, a poder inquirir, examinar, escudriñar tu palabra y aplicarla para vivirla, oh Señor, para ponerla por obra. Y así cada uno de nosotros va a ir creciendo en el conocimiento de tu palabra, de tu gracia, de tu amor, de tu verdad, y a poder vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y en la armonía gloriosa que el poder de tu Santo Espíritu lo hace en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros es templo y morada del Espíritu. Padre, gracias porque tú nos enseñas todas las verdades que tú quieres que nosotros conozcamos,
y que nosotros las aprendamos para ponerlas por obra, que no solamente se quede en lo intelectual, que no solamente se quede en nuestra mente, que baje a nuestro corazón y que lo podamos vivir, porque tu palabra ha sido dada para poderla obedecer, para vivir en ella. Es mi oración, Padre, de que seas tú obrando en el corazón de todos los miembros de la primera iglesia bautista y de todos aquellos que están por agregarse también a esta tu iglesia, para poder ir creciendo armoniosa y poderosamente por el poder glorioso de tu Espíritu Santo para la alabanza de tu gloria. En Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén.